Y vamos a leer los dos primeros versículos, amén. O sea, el versículo 1 y 2, ¿verdad? Gloria a Dios. Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, amén y amén. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y el que los sustenta y los sostiene con la diestra de su poder. Aleluya. Santo, bendito Dios. Le damos gloria, honra y alabanza y todo reconocimiento. Señor, enos aquí estas almas que somos suyas, Señor, y le pedimos una vez más que usted nos ayude, Señor, que usted nos siga guiando en su espíritu, Señor, a toda verdad. Siga proveyéndonos de su luz, Señor, añada gracia sobre gracia en esta hora. Oh Señor, aleluya, elévenos a altura con usted y avive la llama de su espíritu en nosotros, así como hemos creído, Señor, aquí y en todo lugar donde has invocado su nombre, donde le invoca y le invocamos de veras, Señor. Sea usted manifiesto, Señor, en ellos y en nosotros, oh Señor, aleluya, y llene con su gloria el lugar, llene con su gloria una vez más, le pedimos nuestro hogar, oh Señor, nuestra vida y este lugar, Señor, sea manifiesto que usted es en todo y por todo y sobre todo, Señor, a usted la alabanza y la adoración. Gracias le damos al que vive y reina por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios, al que era, al que es y al que ha de venir, al que para siempre vive. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y con ese amén nos podemos sentar y le damos gracias al Señor, aleluya, santo, bendito Dios, en esta hora, en este hermoso día que nos ha concedido nuevamente, ¿verdad? Y este privilegio tan grande de poder decir que somos suyos. Oh, aleluya, gloria a Dios, porque a precio de sangre el Señor nos ha querido. Ciertamente reconocemos su sacrificio en la cruz como el pago de nuestro rescate, de nuestra redención, para ser hallado, ¿verdad?, suyo. Aleluya, adquirido por Él, para ser hallado su pueblo, una nación santa, aleluya, gloria a Dios, en el cual sea manifiesto su espíritu, sus bondades y su amor en nosotros para con toda la obra de sus manos. Aleluya. Y no podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Si el Señor permite, vamos a insertar un poco la palabra del Señor, teniendo en cuenta estos dos versículos con el título Deshaciendo las obras del diablo. Amén. Aleluya. Aquí se nos da, bueno, además también que en otras partes, pero aquí también por medio del profeta Malaquías se nos anuncia, ¿verdad?, aquel que había de venir primero, ¿verdad?, delante del Señor. Esto es a Juan el Bautista, y, ¿verdad?, enseñando y disponiendo los corazones a recibir al Cristo, al Mesías, al Señor. Aleluya, gloria a Dios, santo, bendito Dios. Ahí en el lugar en el cual Él eligió para manifestarse, para darse a conocer al mundo, ¿verdad? En el templo del Señor, en el templo que el Señor permitió que se erigiera en Jerusalén. Aleluya, no fruto de casualidad ni disposición de corazones de hombre, sino en la voluntad de Dios. Amén. Y ahí se manifestó en su tiempo. Aleluya. Ahí ¿verdad?, se dieron el cumplimiento de esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Y aquel que debía de venir, vino. Aquel también que venía, tenía que venir delante de él, esto es Juan el Bautista, vino, ¿verdad?, así con el espíritu de Elías. Dice la palabra, aleluya, disponiendo los corazones al Señor. Aleluya, gloria a Dios, porque así lo dispuso
Jehová de los ejércitos, el Padre. Aleluya. Y en el versículo 2 nos hace tener en cuenta, ¿verdad?, el poder en su manifestación, preguntando, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aleluya. O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste. Santo, bendito Dios, teniendo en cuenta, ¿verdad?, ese tiempo en el cual Él nos visitó, el verbo hecho carne, Jesús, el verbo, Dios con nosotros, Emmanuel. Aleluya. Pero también nos hace tener en cuenta el tiempo cuando tengamos que presentarnos a Él. Cuando, ¿verdad?, el Señor nos llame a su presencia. ¿Quién podrá estar delante de Él, en pie, delante de Él? Aleluya. Cuando Él se manifieste, tal y como Él es, cuando nos tengamos que presentarnos ante Él y le veamos tal y como Él, es Él. Aleluya. Porque Él es como fuego purificador, dice el versículo, termina, el versículo 2, y como jabón de lavadores. Aleluya. Nos dispone a tener en cuenta, ¿verdad?, la necesidad de ser hallados limpios, delante de Él. Aleluya. Por aquel que es el que limpia, nos dispone a tener en cuenta realmente nuestra condición y nuestra necesidad de ser limpios. Aleluya. Para poder estar en la presencia del Señor, para poder estar en pie, no por nuestra propia fuerza, que nosotros dispongamos, ¿verdad?, el ser hallado así, de pie, sino porque recibamos esa su acción, su obra en nosotros, el ser limpio, el ser purificado, aleluya, para poder ser hallado de pie, delante de aquel también, ¿verdad?, que tiene el poder para hacerlo y que nos es necesario y que es necesario que nosotros recibamos esa acción de ser limpio, aleluya, y nos hace tener en cuenta, ¿verdad?, gloria a Dios, que así como Él dispone que nosotros seamos limpios, ¿verdad?, es porque Él lo es, porque Él es limpio, ¿verdad?, porque no hay otra manera de presentarnos delante de Él y poder estar en pie. Insistimos, no por nuestra propia fuerza, sino en el poder de su gracia, en su amor para con nosotros. Aleluya, en el cual se manifieste esa limpieza también y esa pureza, porque de ninguna otra manera podemos estar en pie, ni de otra manera podemos resistir su presencia, si no es conforme a como Él ha dispuesto que seamos, si no es en esa limpieza y en esa purificación, aleluya, ¿verdad?, en la cual Él provee y dispone que sea manifiesta en nosotros, porque tal y como es Él, nos dispone a que seamos nosotros. Aleluya. Se nos da a conocer también, que se nos revela que Él tiene el poder para hacerlo y que nos es necesario recibir, ¿verdad?, esa purificación, ese lavamiento y esa purificación. Porque de ninguna otra manera podemos estar en su presencia. De ninguna otra manera podemos ser hallados levantados, dispuestos para ser levantados y estar en pie delante de Él, si no es en esa condición, como Él dispone que sea así, manifestándose también tal y como es Él. Aleluya, gloria a Dios. Pero una vez más vemos cómo el adversario, el diablo, ¿verdad?, pues tiene engañado, como dice la palabra, al mundo entero. Aleluya. Y cómo hay gente que dicen creer en Dios, en este Dios que se nos revela en esta manera y que nos dispone a que seamos así, ¿verdad?, gloria a Dios, así como debemos de ser, porque así es Él, ¿verdad? Y es en su gracia y en su amor que recibimos ese bien. Aleluya, gloria a Dios. Cómo manifiesta, ¿verdad?, todo lo contrario, ¿no? En estos días que la cual la están en las noticias a nivel mundial. Amén, aleluya, en lo cual el Señor lo saca a luz y nos dispone a que los que oímos y los que estamos en luz discernimos y entendemos, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu que se manifiesta, santo bendito Dios, a que declaremos la palabra de Dios, así como Juan el Bautista también vino antes que, ¿verdad?, anunciando, disponiendo, aleluya, al pueblo, a los corazones a recibir a Jesús. Así también nosotros, los que hemos creído en el Señor ahora, aleluya, también se nos dispone a que demos a conocer la verdad de Dios y dispongamos
de veras, dispongamos a que los que crean, a los que dicen que creen, crean de veras y dispongan su corazón de verdad al Señor. Aleluya, porque así como Juan lo anunció en su primera venida, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Verbo hecho carne, así también nosotros ahora, habiéndole creído y habiendo recibido la redención, ¿verdad? De nuestros pecados, por su obra en la cruz, el derramamiento de su sangre, así también le anunciemos ahora su segunda venida y dispongamos a conocerle, ¿verdad? A darle a conocer de veras, a dar a conocer al Señor de veras, aleluya, ¿verdad? Ahí deshaciendo las obras del diablo. Aquel que fue echado fuera, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 9, que fue lanzado fuera, o sea, de la presencia del Señor, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Que implica, que significa el contrario, el enemigo, el acusador, el cual engaña al mundo entero. Aleluya, gloria. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron, ¿verdad?, arrojados con él. Aleluya, ahora conocidos como demonios. Aleluya, ahí engañando, ¿verdad?, disponiendo, gloria a Dios, a pervertir el derecho y a desviar los corazones de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos, de Dios, a que no tengamos en cuenta a Dios. Y ahí lo vemos, ¿no? Y ahí se manifiesta, y pues decíamos una vez más, ¿verdad? En esta, que es ahora, pues en estos días también una de las grandes noticias, aleluya, que insistimos, que Dios dispone también y la saca a luz para que nosotros la discernamos y andemos en la luz. Bueno, estoy hablando de este narco, ¿verdad? Con Dios, el narcotraficante, el más peligroso a nivel mundial, que fue abatido en México. Aleluya, y viendo las noticias, sacaron, ¿verdad? Dieron a conocer el lugar donde él se estaba hospedando cuando lo descubrieron, cuando lo hallaron y lo persiguieron y acabaron con su vida. Y me llamó la atención de que había una hoja con el Salmo 91 escrito, ¿verdad? Que habla de la protección de aquel que habita en la sombra del Altísimo, ¿no? Me llama la atención que este hombre, reconocido no solamente el más grande narcotraficante en estos posteriores tiempos, en estos tiempos, sino también el más peligroso y el más inhumano. Ha habido varios y han salido a la luz ahí, ¿verdad? Y los que están por ahí ocultos. Pero a este se le reconoce en una condición de una maldad más extrema que los otros. Aunque mire que hicieron lo malo, ¿verdad? Pero lo califican así, como alguien, ¿verdad?, que en extremo malo. Pero sin embargo, ¿verdad?, él se creía que podía tener la protección de Dios. Y ahí tenía escrito en una hoja el Salmo 91. Y creía que Dios lo amparaba, que lo iba a amparar y que lo iba a guardar en esa su maldad, ¿verdad? Siendo hallado en esa su maldad, gloria a Dios, ¿verdad? Y se hace evidente que es una obra del engaño, de artimaña del diablo. Aleluya, ¿verdad? En la cual usa la astucia, esta artimaña de error. No solamente en él, en muchos, que dicen que creen en el Señor, pero andan en una condición de maldad y de impiedad o de inmundicias. Diferentes condiciones, manifestaciones, ¿verdad?, de que no tienen en cuenta realmente a quién han creído, de quién dice que han creído, de quién dice que son o confiesan que creen que son. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? No son hallados así, purificados ni lavados, ¿verdad? Sino todo lo contrario, una manifestación de un espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios, que es todo lo contrario al Dios que se nos revela en la palabra, al único y verdadero Dios. Amén.
aleluya, que se manifiesta así y dice, y que declara, ¿verdad?, por su palabra, la necesidad de nosotros conocer y ser conscientes realmente en quién hemos creído. Si decimos que creemos en Él y quién hemos creído, es lo que se espera de nosotros y lo que necesitamos nosotros de Él para poder ser aptos, para poder ser hallados aptos, cualificados para estar delante de Él, de su presencia. Aleluya, ¿verdad? Y ahí puede ser reconocido realmente que hemos creído, que somos, ¿verdad?, conscientes de quién hemos creído. Aleluya, gloria a Dios. Pero gracias le damos al Señor que nos da la palabra. Tenemos la palabra y ahí también debe ser nuestro testimonio, declarando la palabra en nuestro testimonio para deshacer las obras del diablo. Aleluya, ¿verdad? Para que sean deshechas las obras del diablo. Es decir, para dar a conocer al verdadero Dios, al único y verdadero Dios, en la manera en la cual Él se nos manifiesta, se nos declara que es. Aleluya. Y no en la manera en la que el diablo también, ¿verdad?, llega a confundir a muchos y los induce a que, conociendo la palabra del Señor, ¿verdad?, podían, como que tuvo en cuenta ese salmo, claro, porque habla de protección, ¿verdad? Gloria a Dios, habla de amparo, y entonces él, entendiendo su persecución, su necesidad de resguardo, pues lo acoge como algo que realmente necesita, pero sin tener en cuenta realmente en quién es el que está hablando y quién es el omnipotente. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y lo que implica estar bajo su sombra, al amparo de Él. Aleluya, ¿verdad? Y le lleva a ese engaño, ¿verdad?, de que no sea plenamente consciente de su condición, que lo aleja directamente del Señor, ¿verdad?, gloria a Dios, y piense que Dios le ayuda, que Dios le puede ayudar en esa condición sin estar dispuesto a ser purificado ni lavado, siguiendo como bien le parece, como así en esa condición. Es una pura engaño del diablo, ¿verdad?, en la cual se manifiesta desde un principio. En Génesis capítulo 3, cuando indujo a nuestros padres en el huerto de Edén, aleluya, Adán y Eva, a desobedecer a Dios. Aleluya. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, le dijo en el versículo 4, ¿verdad? Habiéndosele dicho el Señor, ¿verdad?, y poniendo límite para que no participaran o comieran de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no murieran más. El adversario, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, aleluya, ¿verdad?, le hace creer a Eva y a Adán después también que no morirían, sino que sabe Dios, dice en el versículo 5, que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aleluya. Este ser como Dios implica, ¿verdad?, el ser Dios, viviendo como Dios, pero sin tener en cuenta a Dios. Aleluya, porque como Dios ya eran, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Aleluya, ¿verdad? Pero al tener conocimiento del bien y del mal, lo está induciendo a ser, ¿verdad?, Dios, como Dios, pero sin Dios. O sea, actuar como que fueran Dios, pero sin serlo. O sin tener en cuenta a Dios, ¿verdad?, sin realmente serlo. Pero tomando, ¿verdad?, lo que Dios le puso en sus manos, o lo que Dios dispuso que pudiera alcanzar. Pero que no era lícito que lo hiciera, disponiéndolo a hacerlo, para ser como Dios, pero no viviendo al amparo de Dios, no viviendo bajo el resguardo de Dios, no viviendo bajo la dirección de Dios,
sino como, ¿verdad? Como ellos mismos después se dispusieran a vivir. Y ese es el espíritu, ¿no? Manifiesto en estos. Separado de Dios y distorsionando la verdad, aleluya, por la debilidad manifiesta en nosotros, en el ser humano, ¿verdad? Que es la carne, nuestra debilidad. Aleluya, porque lo que somos, si hay algo en nosotros, es porque lo hemos recibido, ¿verdad? Pero si no tenemos en cuenta de quién lo hemos recibido, caemos en descrédito y en lazo del adversario, en lazo del diablo. Aleluya, porque ahí ciertamente, aunque podamos tener conocimiento del bien y del mal, puede ser distorsionado a causa de no tener en cuenta al verdadero Dios, a Dios de verdad, a Dios que es el Dios de verdad. Aleluya, ¿verdad? Y a causa de esta nuestra condición humana, que es la debilidad, nuestra debilidad, ¿verdad? El ser hallado distorsionado en la verdad. Gloria a Dios, santo, bendito Dios. Y vivir como Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin estar amparado bajo Él. Y discerniendo, ¿verdad? Y ahí distorsionando la verdad. Y la palabra da testimonio, ¿verdad? Que alejado de Dios, a la luz, nada, no se sostiene. Y a la luz se le llama tiniebla, y a la tiniebla se le llama luz. Y cuántas cosas, lo dulce, amargo, etcétera, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, santo, bendito Dios. Pero en Él, en el Señor, aleluya, es en el que se manifiesta el poder de la vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte está solo en Dios, es solamente en Dios. Aleluya, separado de Dios no hay, ¿verdad? Gloria a Dios, ciertamente quien tenga o se manifiesta el poder, Él es el que da la vida y el que la sostiene. Separado de Él, separado de Dios, la verdad está distorsionada, se distorsiona o puede ser distorsionada, y más el espíritu del mundo, este espíritu de verdad de nuestro adversario, el que se torna adversario, el diablo, Satanás, aleluya, ¿verdad? Nos induce a que haya en nosotros esas tinieblas, esa oscuridad, ese entenebrecimiento de nuestros pensamientos y distorsionamos la verdad. Gloria a Dios. Y ahí se manifiesta, ¿no? El hecho los induce a creer, a uno de una manera, a otro los induce, ¿verdad? Gloria a Dios, de otra manera. A uno negando a Dios, a otro, ¿verdad? Disponiéndole lo bueno a que puedan creer, pero a que no sean conscientes de quién ha creído. Amén. Y a unos y a otros los engañas, a uno de una manera, a otro de otra. Y tristemente son a muchos que engañan así, haciéndole creer que están al amparo del omnipotente, que está a la sombra del Dios omnipotente, del Dios único y verdadero, sin discernir su espíritu, sin discernir su condición, sin conocer realmente aquel en el que dicen que creen, y siguen viviendo así, en ese espíritu que indujo el diablo a nuestros padres en el Edén, a ser como Dios, pero sin Dios, sin estar al amparo del verdadero Dios. Aleluya. Y ahí se manifiestan, ¿no? Y ahí está ese espíritu, ¿verdad? Y ahí lo vemos a este hombre en esa condición, creyendo que Dios podía estar con él, que Dios lo iba a guardar para que él siguiera haciendo lo que hacía, lo malo. Y así lo vemos mucho, ¿verdad? Que dicen que son del Señor, pero lo vemos, ¿verdad? Sin esa condición, sin esa disposición de ser purificados y lavados, para poder estar en la presencia del Dios único, del Dios santo, del Dios verdadero. Aleluya, sí, ¿verdad? Y ahí, gloria a Dios, engañado por este espíritu del diablo. Gloria a Dios, pero la palabra primeramente se nos da a conocer, se nos revela, y gracias le damos al Señor. Tenemos la palabra de Dios, aleluya, que es su espíritu, que es luz, aleluya, en la cual Él se nos da a conocer y nos dispone a que nosotros seamos hallados así, realmente
para poder estar en su presencia, para poder ser digno de ser hallado en su presencia. ¿A quiénes? A los que hemos oído y le hemos creído. Amén, aleluya, a que le podamos dar a conocer, a que sea manifiesto Él en nosotros, haciendo la obra que nosotros necesitamos, así tal como es Él. Aleluya, porque el único que puede limpiar es el que es limpio. El único que puede lavar es el que es lavado, el que es limpio, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, porque por algo, ¿verdad? Así para que uno podamos limpiar una mancha, por ejemplo, ¿verdad? Gloria a Dios, pues a la hora de cubrir una mancha, gloria a Dios, pues la mejor manera de hacerlo es pintando de blanco, ¿verdad? Porque ahí se quita la mancha, se queda, ¿verdad? Gloria a Dios, blanca, que da luz, que trae luz. El blanco es luz. Aleluya, gloria a Dios. Así es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, así como esa pintura, pero en el sentido espiritual, que limpia nuestras manchas, que limpia el pecado, aleluya, que hace que nosotros seamos blancos, que en nosotros pueda haber luz. Aleluya, gloria a Dios, a que podamos manifestar la luz. Él es el único que lo puede hacer, porque Él es luz, Él es el blanco. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y necesitamos ser blanqueados. Necesitamos ser limpios para poder estar en su presencia. Aleluya, si no, en vano hemos creído. Gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 32, el Señor en los primeros versículos se nos da a conocer, ¿verdad? Y en Deuteronomio capítulo 32 también da a conocer lo que hizo con su pueblo, con Israel, ¿verdad? Con los descendientes, con Abraham y con sus descendientes. En el capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 1, del 1 al 4, vamos a leer primeramente, aleluya, y nos dice en el Espíritu, ¿verdad? Con Dios a través de Moisés. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, dice el Señor. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como la gota sobre la hierba, ¿verdad? Como esa agua necesaria, gloria a Dios, ¿verdad? Que trae vida, la vida biológica aquí, pero habla también de lo que es en el espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios que nos da vida. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Los caminos de Dios todos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Aleluya, ¿verdad? Y aquí nos da varias cualidades de nuestro Dios, del único y verdadero Dios, que no acordan, que no concuerdan con el que dice que es del Señor y hace lo contrario a lo que Él se manifiesta en Él, lo que debe ser hallado, ¿verdad?, en aquel que en Él cree, porque así tal como es Él, debe ser hallado el que cree en Él, para que pueda ser hallado, ¿verdad?, ahí en una comunión con Él, en una unidad con Él. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Aleluya, gloria a Dios. Para, ¿verdad? Ahí que nos dispone para que podamos ser hallados, de verdad, morando bajo la sombra de Él. Debemos ser hallados en esa condición. La corrupción, dice en el versículo 5, no es suya. Amén. Aquel que se manifiesta, que dice que cree o no crea, y se manifiesta corrupto, corrompido, en una condición corrompida, implica, ¿verdad?, en iniquidad, injusto, que no hay rectitud en él. Aleluya, no es de Dios, es de sus hijos, ¿verdad? Es ¿verdad?, de los seres humanos, generación torcida y perversa de hombres, ¿verdad?, que pueden decir que creen, pero si no da testimonio de este Dios en la manera en la cual se nos da a conocer, no son de Dios.
amén, no están dando a conocer a Dios. La iniquidad, ¿verdad? De algunos que pueden decir, no, yo soy del Señor, yo creo en Dios, pero si no es conforme a la verdad, ¿verdad? De Él, manifiesta en Él, sin iniquidad, en justicia y en su rectitud, aleluya, gloria a Dios, no es del Señor, es de ellos, generación torcida, perversa, ¿verdad? Que así pagan a Jehová, al yo soy, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Y ahí habla de la descendencia de Abraham, aleluya, y lo que Él hizo con ellos y cómo ellos después también se dieron a los ídolos, aleluya, ¿verdad? Y trae juicio sobre ellos y los dispone, ¿verdad? Gloria a Dios, a que, bueno, se aparta de ellos. Y como ellos lo dejaron, pues el Señor dice, bueno, pues si ustedes me dejan, ahí los dejo. Y los dejó, el Señor se apartó de ellos a ver qué pasaba. Y ahí se dieron, en esa manifestación de los ídolos, pues vino la decadencia. Aleluya, ¿verdad? Y el Señor trajo juicio sobre ellos, gloria a Dios, pero no los trajo así por mano de hombres para que no dijeran que fueran los hombres los que lo hicieron, sino permitió que una serie de circunstancias que vinieran a ellos, ¿verdad? Para que fuera conocido que venía de Dios, que era algo que el Señor estaba retribuyendo a causa de sus desvaríos, a causa de esa su condición, ¿verdad? Dados a la idolatría, habiendo conocido al único y verdadero Dios, aquel que los sacó de Egipto, de la esclavitud del faraón de Egipto, donde fueron hallados, ¿verdad? Ahí la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. Y bueno, y trae, ¿verdad? Y ahí habla y trae esa declaración de la palabra de Dios, lo que Él hizo, y esa desfachatez, esa su condición apartándose de Él y las consecuencias. De su descarrío dándose a los ídolos, o sea, viviendo como Dios, engañado por el espíritu que está detrás de ellos, ofreciéndole sacrificio a ellos, a los ídolos, que es el diablo y Satanás, porque es el que está detrás de esos ídolos. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y trayendo juicio sobre eso. Gloria a Dios. Y en el versículo 39, y bueno, disponiéndolo, ¿verdad? A que viendo las consecuencias, que aclamaran a ellos a ver si les podía salvar, y evidente no salvan, ¿verdad? Pues todo lo contrario, viene la destrucción. Y ahí está, ya hay la manifestación. Gloria a Dios, Dios es misericordioso y Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Porque ahí se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, porque ninguno estábamos exentos de pecado. El Señor nos amó siendo pecadores, aleluya, pero nos trae a Él, y los que le hemos creído, aleluya, ¿verdad? Se nos dispone a conocerle y a saber que Él es santo, 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 y que necesitamos ser purificados, limpios de nuestros pecados, para poder estar en su presencia, porque no hay otra. Ciertamente, gloria a Dios, ¿verdad? Dios nos ama siendo hallados pecadores, pero nos dispone a ser limpios, purificados, lavados, para poder estar delante de Él y poder ser hallado, levantado por Él, en pie. Porque ¿quién podrá estar delante de Él en pie si Él no lo permite, si Él no nos dispone a que nos levantemos? Aleluya, gloria a Dios, nadie, ¿verdad? Porque Él es el que tiene el poder, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí dice en el versículo 39, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Aleluya, de Él es el poder de la vida y de la muerte. Él hiere, sí, ¿verdad? Pero también sana. Aleluya, ejerce, ¿verdad? Una acción de, ¿verdad? Para, gloria a Dios, que es necesaria, gloria a Dios, porque toda condición de pecado necesita ser sanada, y toda sanación, toda necesidad de ser sano, toda necesidad de sanación implica una herida.
Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Santo bendito Dios, cuando hay, ¿verdad?, una condición de pecado o una enfermedad, y en este caso que es el pecado, pero cuando hay una enfermedad física, nosotros somos conocedores y conscientes que para ser sanado se produce una herida, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Así también en el espíritu, nuestra condición espiritual, Él hiere, sí, porque necesitamos ser sanados. Aleluya, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, Él hiere para sanar. En Él está el poder. Aleluya. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Aleluya. No hay quien pueda librarnos de Él. Aleluya. Porque Él es verdadero Dios. Él es el único y verdadero Dios. Aleluya. Y ahí sí se nos da a conocer. Y este es, ¿verdad? Y nos habla, además, aleluya, ¿verdad? Y nos dispone a conocerle y a tenerle en cuenta lo cuales son sus juicios, su justicia, su juicio y su rectitud por los mandamientos y por los decretos. Ahí podemos conocer cuál es su rectitud, cuál es su justicia. Aleluya, ¿verdad? Con Dios, cómo aborrece la iniquidad. Y ahí podamos conocer en verdad lo que es bueno y lo que es malo, no de una manera distorsionada, sino a la luz de Él, a la luz de la palabra, a la luz de su palabra. Aleluya, que es verdad. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí nos da los mandamientos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Alabanzas al Señor. Ahí nos da el llamado decálogo, que significa 10, los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos del cual depende después toda la ley. Y los profetas, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí todo, ¿verdad? Ahí derivan las ordenanzas, los decretos y los estatutos, todo deriva de aquí, de los 10, ¿verdad? En los 4 primeros nos habla de la relación de Dios con nosotros. Amén. Vamos a tenerlo en cuenta, vamos a leerlo, ¿verdad? Y ahí puntualizamos algo. Versículo 1. Y habló Dios, Éxodo 20, versículo 1, ¿verdad? Amén. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, le dice el Señor. Amén. O sea, nada, ¿verdad? Ninguna otra cosa que le podamos llamar Dios. No implica imágenes, sino cualquier cosa, ¿verdad? Que pueda el hombre, inducido por el espíritu del mundo, por el diablo, a decirle que es Dios. Aleluya. No hay otro Dios. Él es Dios, el Dios único, el verdadero, el Dios espíritu. Amén. Aleluya. No hay dioses con Él. Y luego el segundo, ¿verdad? Que es semejante, pero no es igual. Aquí nos habla ya así ahora de imágenes, ¿verdad? Y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y ahí para avanzar, versículo 7, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Es decir, ¿verdad? A actuar o a hablar de parte de Dios sin tener en cuenta a Dios. Eso tomar en vano el nombre de Él. O sea, ampararse, ¿verdad? En decir, yo soy del Señor, ¿verdad? Y digo esto, ¿verdad? Porque yo soy del Señor y pongo al Señor como testigo. Si nosotros realmente no estamos teniendo en cuenta a Dios. Amén. Eso es tomarlo en vano. O sea, en pensamiento de vanidad, porque Él no cambia. Aleluya. Y porque nosotros digamos, no, yo soy del Señor, si no estamos conforme a como Él en el Espíritu, no somos de Él. Aleluya, gloria a Dios. No estamos amparados por Él. Amén. Aleluya. El nombre en el cual nosotros nos quedamos escudados, o sea, nosotros lo hago en nombre del Señor. Aleluya, ¿verdad? Queriéndonos escudar para decir o para hacer algo, si no es conforme a Él, es vano. ¿Verdad? Eso implica, ¿verdad? Y estoy puntualizando un poco este mandamiento. Aleluya. Y el cuarto, ¿verdad? Que es guardar el día de reposo para santificarlo.
Aleluya, gloria a Dios. Ahí, ¿verdad? Ahora cumplido en Cristo, Él es nuestro reposo. No es un día, no es el sábado. Él es el reposo, nuestro reposo cada día. Amén. Necesitamos reposar de nuestras obras en Él cada día. Cada día crucificado por Él, crucificándonos por Él, en Él. Y cada día siendo levantado con Él. Aleluya, ¿verdad? Y ahí buscándose nuestro reposo. Aleluya, en el Espíritu, reposando en Él. Que nuestras obras reposen en Él, haciendo las obras, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, haciéndolas en Él. En Él se cumple toda la ley. Aleluya. Estos 4 primeros mandamientos habla de la relación de Dios con nosotros. Amén. De la comunión, buscando la comunión de Dios con nosotros y manifestando, disponiéndonos a nosotros a manifestar el Espíritu de Dios, ¿verdad? A que seamos hallados ligados en Él, con Él, en un mismo espíritu. O sea, siendo conocedores y conscientes de quién hemos creído. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y luego los otros 6 habla de la relación entre nosotros, teniendo en cuenta a Dios, ¿verdad? Y ahí nos da en el versículo 12 el 5.º mandamiento, que es con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos hace tener en cuenta, ¿verdad?, la relación ahora con nuestros progenitores, con nuestros parentescos primero, que es nuestros padres, de donde nosotros venimos carnalmente también, teniendo en cuenta a Dios, teniendo en cuenta los 4 primeros. Amén. Aleluya. Y ahí los demás. No matarás, dice el versículo 13. Aleluya. Porque si no honras a tu padre, ¿verdad?, o a tu madre, aleluya, y matas, Dios, estás incumpliendo la relación con el Señor. Aunque estás, ¿verdad?, no estás en una relación con el Señor. Tu espíritu no está con el Espíritu de Dios. No está ligado con el Señor. ¿Se da cuenta? Por los mandamientos el Señor nos declara, nos da a conocer su justicia, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la inequidad que Él, ¿verdad? Gloria a Dios, aborrece. Y la disposición de ser hallado recto en nuestro espíritu, así como es el recto. Por los mandamientos Él nos da a conocer esa rectitud y la justicia, la verdadera justicia. No hay justicia en aquel que mata. No puede decir que mata en el nombre del Señor, no es de Dios. Porque el Señor dice claramente: no matarás, no cometerás adulterio, amén, no hurtarás, aleluya, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás, ¿verdad? Gloria a Dios, que es el último mandamiento. Lo que fuera, ahí da varios ejemplos, ¿verdad? Gloria a Dios, es querer quitarle la posesión a otro. No, el Señor nos tiene para todo y el Señor nos da lo que necesitamos a todos. No tenemos que codiciar lo que Dios le dé a otro, en manera de quitárselo, ¿no? Que implica esta codicia, en querer, ¿verdad?, sustraérselo a la persona para tenerlo nosotros. No, el Señor tiene para todo. En cada uno de estos mandamientos, el Señor se nos da a conocer su rectitud y su justicia. Aleluya. Y ahí, ¿verdad?, podemos ver también, ¿verdad?, y el Espíritu de Él. Y nos dispone a que seamos hallados para que nosotros, los que hemos creído, verdaderamente podamos ser hallados así, tal y como es Él. Aleluya, ¿verdad? Ahí esa es la vara de medir, en la cual nosotros podemos ser medidos realmente cómo estamos delante del Señor. Aleluya, si realmente lo podemos soportar, si realmente la presencia del Señor la podemos soportar. La palabra dice por el apóstol Juan, que Él es luz, los que no andan en luz no vienen a la luz, para que sus obras no sean conocidas. Dice en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en los versículos 19, ahí en adelante, ¿verdad? Dice que los que no son de la luz no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero los que sí son de la luz vienen a la luz. Aleluya. O sea, los que estamos en el Señor, los que hemos recibido, ¿verdad?, la gracia del Señor y hemos sido lavados y purificados, estamos en el proceso y en la voluntad de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, para ser hallados así, dignos de poder estar en su presencia. Gloria a Dios,
y poder soportarlo. Nosotros podemos estar y podemos hablar del Señor, podemos aclamar al Señor y podemos hablar del Señor. No nos es gravoso ni nos es pesado, pero háblele de Dios a alguien que no quiere agradar a Dios, alguien que está, ¿verdad?, en esa condición de pecado, apartado de Dios, incumpliendo, ahí en la cual se manifiesta que incumple los mandamientos. Háblele de Dios al que mata o al que comete adulterio o al que hurta o al que codicia. Verá que no quiere, ¿no? No me hables de Dios, no me hables de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios, porque no hay luz en él, porque no ha apreciado la necesidad de ser hallado limpio, aleluya, de ser hallado recto, porque está así engañado por el espíritu del mundo, por el espíritu del diablo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero después sí los hay, que sí pueden hablar de Dios y ser hallado en esa condición, como este varón y otros tantos que también dice que creen en el Señor, que hablan, que son del Señor. Aleluya, pero toman del Señor lo que ellos creen que le conviene, ¿no? Como se hacen como Dios, pero sin vivir al amparo de Dios, toman lo que ellos creen que es para bien para ellos, pero sin andar en la verdad. Y por eso este varón seguramente habrá elegido también otros textos bíblicos, ¿no? Pero en su necesidad y su condición de perseguidos a causa de la condición en la cual el espíritu que él manifestaba hizo mucho daño, mató a muchas personas, parece, ¿verdad? Y a cuántas, ¿no? Cuántas extorsiones, cuántas barbaridades, cuántas atrocidades que Dios solamente conoce. Sin embargo, eligió pues ese Salmo 91, el que habita al amparo, al abrigo del Altísimo. Aleluya, gloria a Dios, santo, bendito Dios. Pero, ¿verdad? Gloria a Dios, no teniendo en cuenta realmente lo que implica ser hallado, ¿verdad?, al abrigo del Altísimo, del verdadero Dios. Santo, bendito Dios, aleluya. Ahí distorsionado en la verdad, engañado por el diablo, ¿verdad? Santo, bendito Dios. Ahí está la palabra del Señor para deshacer las obras del diablo, aleluya. Gloria a Dios. En el Salmo 19, el rey David declara en el versículo, vamos a tomar el versículo 7, del 7 al 14, hablando de las obras y la palabra de Dios. En el versículo 7, aleluya, ¿verdad?, declara lo que es la ley de Dios, los mandamientos. La ley de Jehová es perfecta. Aleluya. Versículo 7, ¿verdad? Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Ahora ese convertir es, ¿verdad?, con Dios, volver al Señor, o sea, volver, ¿verdad?, cambiar de dirección. Es convertir el alma a Dios. La ley de Jehová nos dispone a que nosotros ciertamente nos volvamos, tengamos en cuenta que tenemos que volvernos a Dios. Convierte, la palabra de Dios es para convertir, disponer a que sea convertido nuestra alma, vuelto al Señor. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Aleluya, gloria a Dios. Que alegran el corazón. ¿De quién? De los que quieren amar verdaderamente la verdad, los que aman la verdad, los que aman a Dios, los que aman la justicia, la verdadera justicia. Aleluya, alegra el corazón. El precepto, que es el mandato de Jehová, es puro. Aleluya, o sea, limpio, ¿verdad? Puro. Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, es inmutable, incorruptible. Los juicios de Jehová son en verdad todos justos.
Aleluya, gloria a Dios. Los juicios de Dios son todos en justicia. Aleluya, sin acepción de personas, sin cohechos. Aleluya, es para que vivamos, no acepta cohechos, es para que vivamos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aleluya, gloria a Dios. Tu siervo, dice el rey David en el Espíritu, ¿verdad? Y le hacemos nuestro. Tus siervos además amonestado con ellos. Aleluya, o sea, corregido, ¿verdad? Dispuestos ahí, enseñados. En guardarlos hay gran galardón, hay recompensa, hay reconocimiento. Aleluya. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores si no andamos a la luz de la palabra? Si no andamos en la enseñanza, la guianza de Él en su espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Si no la tenemos en cuenta, en verdad, líbrame de los que me son ocultos, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios implica, ¿verdad? Expuesto a la rebelión. Gloria a Dios, porque eso, ¿verdad? Lleva a la soberbia, abre la puerta a la rebelión. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, implica puro. Aleluya, gloria a Dios, limpio, puro, íntegro. Gloria a Dios, una sola cosa. Solo en una condición. Aleluya, purificado y lavado. Aleluya, por el Señor. Uno, y estaré limpio de grande rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aleluya. Estas palabras expresan realmente el ser consciente, ¿verdad?, en quién hemos creído. Aleluya. ¿Quién es el único y verdadero Dios? Y en la manera en la cual se nos revela. Aleluya. Y manifiesta el temor del que ha creído, el temor reverente, ¿verdad?, al Señor. Aleluya. Apreciando, ¿verdad?, su dirección, su guianza, su enseñanza. Y asimismo también su cuidado de nosotros. Aleluya, guardándonos. Aleluya, guiándonos, proveyéndonos para nuestro bien. Ahí sí, hallados bajo el amparo de Él. Aleluya, en una comunión de su espíritu con nuestro espíritu. O disponiéndonos a que haya esa comunión, teniendo en cuenta, ¿verdad?, gloria a Dios, y apreciando los mandamientos, el decreto, los estatutos. Aleluya, gloria a Dios, las ordenanzas que son en el Señor, que son para nuestro bien. Aleluya, ciertamente, gloria a Dios, la ley de Jehová es perfecta para convertirnos, aleluya, al Señor. Aleluya, para que ciertamente lo tengamos en cuenta y seamos como Dios, pero al amparo de Dios, no como Dios sin Dios, sino al amparo de Dios, conociendo el bien y el mal en verdad, pero dirigido por Él para justicia, no para injusticia. Aleluya, teniendo en cuenta los mandamientos. Aleluya, que Él nos da y que nos enseña y trae luz a nuestro entendimiento, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y se nos da a conocer. Y nos da a conocer cómo debemos ser hallados nosotros. Los que hemos creído en Él. Aleluya, porque si no, en vano hemos creído. Aleluya. En Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, ya pegadito a Apocalipsis, ¿verdad? No el Evangelio de Juan, sino en Primera de Juan. En el capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Nos dice, versículo 1. Aleluya. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿En qué? En Cristo Jesús. Por esto el mundo, escuche bien, dice, por esto el mundo no nos conoce. O sea,
ya no somos conocidos por el mundo, ya no manifestamos el mismo espíritu del mundo. Para el mundo somos como extranjeros, somos como extraterrestres. No somos extranjeros, somos terrestres, estamos en la tierra, pero nuestro espíritu sí es del cielo. Nuestra alma es del cielo, pero tenemos los pies en la tierra. Pero para ellos, ¿verdad? Somos desconocidos, no nos conoce. Aleluya, porque ya no somos del espíritu del mundo. Aleluya, porque hemos sido limpiados, librados del mundo. Aleluya, libres del espíritu del mundo. Aleluya, ya el mundo ya nos gobierna. Aleluya, ya el diablo no tiene potestad sobre nosotros para engañarnos. Aleluya, ahora estamos conociendo la verdad y estamos libertos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. El mundo no lo conoce porque no conoce a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aleluya, gloria a Dios. Ahí estaremos en plenitud. Seremos plenamente purificados y lavados delante del Señor. Aleluya, gloria a Dios, en plenitud, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, o sea, se guarda para ser limpio, se guarda, con Dios, verdad, del mundo. Aleluya, de ser conocido por el mundo, gloria a Dios, para ser conocido por Dios. Aleluya, gloria a Dios, en una comunión con Dios. Así como Él es puro, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya, se guarda. Todo aquel que comete pecado, dice el 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Verdad? Cualquier mandamiento, cualquier estatuto, cualquier decreto, cualquier ordenanza, aleluya, infringe, ¿verdad? La ley, y eso es pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Aleluya. Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aleluya. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Gloria a Dios. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Tú ves? Aleluya. Y ahí, ¿verdad? Ahí puede ser reconocido y ahí podamos tener en cuenta, ¿verdad? Los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Es que es del Señor las obras de Dios hace. Aleluya, gloria a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que anda en su justicia, ¿verdad? Que es el que hace justicia, es justo. Aleluya, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, por eso predicamos la palabra y dando el testimonio de que lo hay. Aleluya, dando testimonio de que ciertamente Dios lo hay, ¿verdad? Manifestando las obras de Dios en nosotros. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Siendo hallado así, tal y como es Él. En esa disposición de ser hallado así, tal y como es Él. En el proceso de la purificación y del lavamiento, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí, santo, bendito Dios, disponiéndonos a ser puros como Él es puro. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el versículo 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Tiene el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que en vano están aquellos que se tratan de amparar en el nombre de Dios, ¿verdad? O toman un versículo o una porción de la palabra, ¿verdad? Queriéndose amparar en ella, sin tener en cuenta al Dios de la palabra, menosprecia su alma. Es un insensato, una insensata y se engaña a sí mismo, está engañado por el diablo. Por eso la palabra de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Aquel que ha creído en el Señor, aleluya, tiene que ser hallado así, tal y como Él se nos manifiesta, como debemos de ser hallados en Él, como Él se ha manifestado
y Él hace su obra en nosotros para que lo seamos, para que seamos así, tal y como es Él. Entramos en el proceso, insistimos. Aleluya, no somos perfectos todavía. Aleluya, gloria a Dios. Pero lo que sabemos hacer, lo hacemos. Lo que se nos dispone a que seamos, nos disponemos a hacerlo. Aleluya, ¿verdad? Así, andar en su justicia, en lo que depende de nosotros. Y si en algo nos equivocamos, pues pedimos perdón. Aleluya, y nos corregimos, nos disponemos al Señor. Aleluya, gloria a Dios, porque no puede ser de otra manera. Porque ese es el Espíritu. Aleluya, ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu que hemos recibido. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, el reconocer nuestra condición. Aleluya, y asimismo también nuestra necesidad de Él, ¿verdad? Y a recibir los mandamientos, la ley, las ordenanzas que convierten el alma. Aleluya, que hace que nuestra alma sea hallada ahora buscando a Dios, deseando al Señor en el templo. Aleluya, ahí en la reunión de los santos, ahí en nuestra cámara secreta. Aleluya, buscando la comunión de nuestro espíritu con su espíritu. Aleluya, para poder ser dignos de estar en la presencia del Señor. Aleluya, sin avergonzarnos. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Aleluya. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Retomamos el 10. El 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y no como Caín, ¿verdad? Gloria a Dios, que era del maligno y mató a su hermano. Aleluya. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y de su hermano justo. Aleluya, gloria a Dios. El que es del Señor ama, manifiesta el amor de Dios. Aleluya, y no hay pecado en él. Gloria a Dios. Y ahí estamos seguros. Aleluya, ahí sí estamos al amparo del omnipotente. A la sombra, ¿verdad? Gloria a Dios, del Dios único. Aleluya, y verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Guardado también de juicio, porque Dios juzgará al mundo. Aleluya, dice ahí en el Salmo 50, vamos a tener en cuenta y ahí vamos a concluir la enseñanza. La palabra de Dios es luz, aleluya, para que todo aquel que en Él cree se disponga a ser hallado en luz, o sea, a creerle de veras, a volverse a Él, a tener en cuenta la palabra de Dios, los mandamientos, aleluya, ¿verdad? Y ahí disponerse a ser limpio con Él, a volverse al Señor, porque ahí somos redarguidos, porque ahí se nos da a conocer realmente cómo estamos delante de Él. Aleluya, ¿verdad? Y ahí se nos dispone a ser lavados por Él, purificados en su presencia. Gloria a Dios. Porque no es tiempo de juicio, sino de salvación. Pero vendrá el día en el cual también el Señor juzgará al mundo. Es en el Salmo 50. El Dios, versículo 1, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Convoca a la tierra a venir a Él, desde el nacimiento del sol hasta donde se opone. A ver, serán llamados todos a la presencia, invocados, llamados a la presencia del Señor. De Sión, perfección de hermosura, que es Jerusalén. Dios ha resplandecido, se ha dado a conocer en Jerusalén, en Sión. Aleluya. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Aleluya. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia. Aleluya, porque Dios es el juez. Aleluya, y dice el apóstol Pedro que el juicio comienza primero por los hijos. Aleluya, gloria a Dios. Y si primero comienza por nosotros, aleluya, ¿qué será de aquellos que no tienen en cuenta a Dios? Aleluya, ¿verdad? Y ahí habla los versículos del 7 al 13, ¿verdad? Dispone a su pueblo
gloria a Dios, a que no se den solamente a los sacrificios, y ahí habla de sacrificios animales, ¿no? Que era en aquello en lo cual ellos trataban de encubrir su pecado para presentarse al Señor. Había que encubrían el pecado, pero no los limpiaba. Pero ahora nosotros estamos en el sacrificio perfecto que limpia el pecado, que es el de Cristo. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, ¿verdad? Pero ahí nos dispone a que no haya sacrificios vanos. Aleluya, a que no se den simplemente, ¿verdad? A sacrificios que se manifiestan vanos, si no hay una verdadera conversión, porque juicio hay y viene y comienza primero por la casa. Primero por los hijos. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Santo, bendito Dios, porque Dios es sin acepción de personas. Y ahí si nosotros, gloria a Dios, aleluya, vamos a ser juzgados los primeros y con dificultad, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:17. El justo con dificultad se salva. ¿En dónde quedará el impío y el pecador? Pero no se vaya de aquí del Salmo 50, ¿verdad? Aleluya. Ahora en el versículo 14 dice el Señor, nos dice el Señor, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, tus compromisos con el Señor. Los compromisos con el Señor, los votos con el Señor no son materiales, no son económicos, no son monetarios, es en el Espíritu. Amén, aleluya, para esta nuestra justificación, para ser hallados justificados en Él, para ser hallados purificados por Él, santos, aceptos delante de Él. Esos votos, ¿verdad?, de compromiso para apartarnos de la inmundicia, del pecado, aleluya, de lo que nos aleja del Señor, de lo que se nos da a conocer que nos aleja de Dios. Aleluya, pagar esos votos de compromiso, de ser hallados dispuestos a andar con Él en santidad. Apartado de la inmundicia, apartado del pecado, o siendo justicia y manifestando el amor de Dios en justicia, en verdad. Aleluya, e invocadme. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada, ¿verdad? El sacrificio a Dios, esa alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios, que ciertamente llega como perfume que le agrada delante de Él. E invócame en el día de la angustia, dice en el versículo 15, en el día de la necesidad, de la adversidad, y te libraré de la opresión, de la persecución, y te libraré y tú me honrarás. Ahí seremos guardados, ahí sí el Señor nos va a guardar, porque seremos hallados dignos de ser guardados, porque estamos en justicia, en su justicia, en verdad. Pero si no, ¿verdad? Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Pero al malo, dijo Dios, dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Aleluya, pues tú aborreces la corrección. O sea, no es hijo. Aleluya, es soberbio, es soberbia. Y echas a tus espaldas mis palabras, se le hace gravoso las palabras del Señor. Si veías al ladrón, tú corrías con él. O sea, participaba en el robo. Aleluya. Y con los adúlteros era tu padre, era tu parte, perdón. Tu boca metía, y ahí vemos que está incumpliendo mandamientos, ¿verdad? Aleluya, se incumple del decálogo, ¿no? Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Aleluya, estaba dispuesto, ¿verdad?, a declarar falsamente, a declarar injusticia, mentira, aleluya, por cohecho, por soborno, ¿verdad? O simplemente por maldad, por hacer la maldad. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, aún contra el hermano, contra el cercano, con aquel que debiera de manifestar, ¿verdad?, una cercanía fraternal, un amor fraternal, aún, ¿verdad?, contra el hermano, así como Caín. Contra el hijo de tu madre ponías infamia, infamaba. Estas cosas hiciste y yo he callado, ha callado el Señor y ha dispuesto por un tiempo. Mire el amor de Dios y la misericordia de Dios. No porque lo consienta, sino dándole el tiempo para que se vuelva al Señor, para que se convierta. Porque la ley de Dios es dada, es declarada.
es anunciada. Aleluya, y la conoce, y lo vemos que la conocen, algunos las conocen. Amén. Aleluya, pero recoge y acepta aquello que cree que le es bien para ellos, en su condición, como Dios, pero no viviendo al amparo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sino distorsionando la verdad y diciéndole lo malo bueno y lo bueno malo. Aleluya. Y así todo creyéndose engañado por el diablo y engañado en su mente carnal, en su espíritu, que Dios está con él, que Dios está con ella. Mas el Señor le dice, no, yo no estoy contigo. ¿Creíste tú que yo estaba contigo? Aleluya, pero ¿qué tienes que ver tú conmigo? Lo dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Estas cosas hiciste y yo he callado por un tiempo, dando ese tiempo para, ¿verdad?, para conocer la verdad y volverse al Señor en verdad. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Tú piensas que Dios es así? Aleluya, gloria a Dios. Perverso, malo. Aleluya, que hace maldad, que hace tanta injusticia. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice el Señor. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Aleluya, ¿verdad? Y ahí, el versículo que partimos, ¿quién podrá soportar el tiempo de su partida? Malaquías 3:2, ¿verdad? Aleluya. O ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aleluya. El que sacrifica alabanza, me honrará. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Esa alabanza en la cual se manifiesta pagando los votos, ¿verdad? Que es en el versículo 14. Dispuesto al Señor, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Este es el camino que el Señor ha establecido. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Él es el verbo, el logos, el que era antes. Aleluya, de todas las cosas en las cuales fueron hechas y son hechas y por Él subsisten. Aleluya, son hechas por Él y para Él y por Él subsisten. Aleluya, gloria a Dios. Y no hay otra manera de ser hallados ligados con Él, en una comunión con Él, si no es así, conforme a su espíritu que se nos es revelado en la palabra y en el cual recibimos también, ¿verdad? Gloria a Dios, y se nos dispone a que seamos partícipes, aleluya, a través de ella, a través de la palabra. Aleluya. La palabra de Dios es su espíritu, es el espíritu de Dios. Aleluya. El que acepta la palabra, el que recibe la palabra, recibe el espíritu de Dios. Aleluya, y aprende, ¿verdad?, a andar en sus caminos, empieza a ordenarse en sus caminos. Aleluya, gloria a Dios, y aprenda a andar a la luz de Dios, a la luz, al amparo del Señor. Ahí sí, hallado en el amparo, amparado, guardado por el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios, para ser librado en el día malo. Gloria a Dios, para que ciertamente, ¿verdad?, se dé a conocer y sea conocido Él en el mundo a través de los que le hemos creído. Aleluya, porque si no, en vano hemos creído. Todos aquellos que dicen que creen en el Señor, Dios, conozca al Señor, al único y verdadero Dios, al cual dice que ha creído, y dispóngase de ser hallado así, tal y como es Él. Aleluya, porque de qué otra manera pudiéramos ciertamente soportar, poder, ¿verdad?, gloria a Dios, soportar su presencia, estar en su presencia. Aleluya, gloria a Dios, y ahí poder ser hallado digno de ser hallado en pie, o sea, puesto en pie. Aleluya, si no es conforme a Él en su propósito, en su voluntad. Si no es por esta purificación y este lavamiento de nuestro espíritu, de nuestra alma. Aleluya. Y ahí también, ¿verdad?, con Dios ordenado también nuestro cuerpo en todas las cosas, todo nuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo. Aleluya, ahí plenamente entregado al Señor, consagrado al Señor, limpios, guiados en el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, y ahí sí podamos decir, gloria a Dios, el Señor nos guardará en el día de la prueba, en el día malo, aunque venga el turbión, aunque venga, ¿verdad?, los ríos o el fuego, gloria a Dios, ni seremos ahogados, ni seremos consumidos. Aleluya, ciertamente el Señor nos librará, aleluya, con justo juicio. Santo, bendito Dios. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Aleluya, sean deshechas las obras del diablo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Y sea manifiesta las obras de Dios, el Espíritu del Señor en todos, así como hemos creído. Aleluya, y podamos alumbrar en medio de tantas tinieblas. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, le damos gracias.